Recuerdo que una vez estuvimos hablando sobre higiene del sueño, una mamá y yo, y a la sesión siguiente me dijo: Paola, mi hijo duerme como angelito. Muchas gracias. Insomnio. Mi hijo no duerme bien. A mi hija le cuesta quedarse dormida. ¿Qué puedo hacer? Si esta es una pregunta que asalta tu mente, quédate conmigo. Soy psicóloga especialista en infancia y adolescencia y quiero ayudarte. Les quiero regalar el día de hoy algunas recomendaciones para favorecer el descanso. Estas recomendaciones forman parte de la higiene del sueño y son medidas naturales que podemos implementar para tener un sueño mucho más reparador. En principio, es importante fomentar la actividad física. El ejercicio reduce el riesgo de ansiedad, reduce el riesgo de depresión, estimula el cerebro, promueve la atención, la concentración y es fantástico. Entonces, para favorecer la actividad física, nosotros no tenemos que inscribir a nuestra hija en clases de gimnasia, necesariamente. O ponerle en clases de natación al niño para que haga ejercicio. No necesariamente, sería genial, pero no hace falta. Caminatas en familia, jugar a la pelota, andar en bicicleta, pasear a la mascota, son maneras de fomentar el ejercicio físico y de gozar de los excelentes resultados que ofrece. Que la actividad física dure aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Esto va a ser lo ideal, ¿bien? Y va a ayudar a favorecer el sueño. Número 2. Tenemos que establecer un hábito, ¿ok? Tenemos que acostar a nuestro hijo, a nuestra hija, todos los días a la misma hora. De igual manera, 1 o 2 horas antes de dormir, la cena debe ser ligera. Nuestro hijo no debe estar expuesto a pantallas de celulares, de tablets, de televisión, ni a juegos altamente estimulantes, ¿ok? Porque eso sabotea el sueño, eso sabotea el descanso. ¿Y saben por qué el teléfono celular no es conveniente? Porque la luz hace creer a nuestro cerebro que es de día. La luz de estos dispositivos hace creer que es de día y por lo tanto tenemos que estar en vigilia, despiertos. Pero cuando hay oscuridad, el cerebro secreta algunas hormonas que inducen el sueño. Por eso es tan importante la oscuridad y dejar las pantallas de lado al menos 1 o 2 horas antes. Suscríbete a mi canal y contame en los comentarios qué te preocupa con respecto al sueño de tu hijo. Lo otro es que tenemos que establecer una rutina previa para acostar a nuestros hijos. Por ejemplo, un bañito, un cuento, un ejercicio de relajación, un contacto afectivo y luego a la camita. Todos tenemos rituales para antes de dormir y estos rituales nos preparan para el sueño, nos preparan para descansar. Y en medio de ello tenemos somnolencia, porque nuestro cerebro lo ha asociado con el sueño, ¿ok? Y también tenemos que garantizar que el ambiente del cuarto sea tranquilo, que esté a oscuras, que tenga una temperatura agradable y tenemos que dejar al niño medio dormido en la cama antes de retirarnos. No dormido total, medio dormido. ¿Por qué? Porque la idea es que aprenda a dormirse solito y que no necesite de nosotros para quedarse dormido. ¿Ok? También tenemos que colocar idealmente una luz tenue. Si estamos sin luz es mejor, pero una luz tenue, en caso de que el niño la requiera, pues puede colocarse. Y si es una luz tenue, de colorcito verde, mejor, porque hay algunos estudios que señalan de que el color verde tenue ayuda a favorecer el sueño. Imagínense qué curioso. Ok. También podemos hacer algunos ejercicios de relajación para favorecer el descanso. Entonces podemos pedirle al niño, a la niña, que se imagine que es un globo. En Nicaragua decimos una chimbomba, ¿ok? Que es un globo y que se ponga las manitos en la pancita y que se imagine que es un globo y que infle y desinfle la pancita.
¿Por qué es necesario inflar y desinflar? Porque esta respiración se hace con el diafragma. Y la respiración diafragmática es la que propicia estados de relajación. Si este ejercicio no nos es funcional, podemos favorecer inhalaciones y exhalaciones de aire profundas por medio de la siguiente visualización. Le decimos al niño que se imagine una flor y que la huela. Y que luego imagine una vela y que la sople. Si se dan cuenta, al oler la flor, inhalamos. Y al soplar la vela, exhalamos. Por favor, realicen estos ejercicios junto al niño, junto a la niña. Ilustren estas técnicas y si pueden colocar una musiquita relajante de fondo, está genial. De hecho, hay algunos niños, niñas, que el sonido blanco les favorece para dormir. El sonido del ventilador, de la aspiradora, de la lavadora, la interferencia de un radio. Puede ayudar a algunos niños a descansar y a conciliar el sueño. Si nuestro hijo se despierta por las noches, podemos relajarle, calmarle una sola vez y sisear. Si esto funciona para que vuelva a dormir, fantástico. Si no, nos acercamos hasta donde está él, podemos hacer algunos ejercicios de respiración y nos retiramos cuando esté medio dormido, medio dormida. Recordemos que queremos que aprendan a dormirse solos, por eso lo hacemos de esa manera. Bien, estas recomendaciones también son muy sencillas, pero que sean sencillas no significa que no sean útiles. Son valiosísimas y son poderosas. Créanme que hay niños que mejoran sustancialmente su calidad de sueño cuando mamás y papás la implementan de manera consistente. Recuerdo que una vez estuvimos hablando sobre higiene del sueño, una mamá y yo, y a la sesión siguiente me dijo: Paola, mi hijo duerme como angelito. Muchas gracias. Y yo también quiero que sus hijos duerman como angelito. ¿Ves? Por eso les doy estas recomendaciones. Suscríbanse a mi canal. Estoy para servirles y para ayudarles. Y bueno, un beso.